¿Sabías que entrenar una IA consume tanta energía como la que usa un país entero en un año? Pero al mismo tiempo podría ser nuestra mejor aliada para evitar un desastre climático. Hoy vamos a hablar de esta paradoja fascinante. ¿La IA es amiga o enemiga del planeta? Quédate hasta el final porque las respuestas no son nada obvias. ¡Arranquemos! Hola a todos, soy Salva. Bienvenidos a mi canal. Hoy me gustaría reflexionar sobre un tema que me parece clave para nuestro futuro y es la relación que existe entre la inteligencia artificial y la energía. Pero antes de empezar, no te olvides darle al like, que me ayuda mucho a que otros usuarios como tú encuentren mi canal. Y además, si te suscribes y activas las notificaciones, vas a estar al tanto de mis próximos vídeos sobre tecnología e inteligencia artificial. Empecemos por el problema. La inteligencia artificial no solo genera textos o imágenes, necesita enormes centros de datos, auténticos cerebros digitales que funcionan 24/7. Hoy, por ejemplo, en Estados Unidos, estos centros consumen cerca del 4% de toda la electricidad del país y podrían llegar al 15% en el año 2030, según el MIT. Globalmente, algunos cálculos incluso hablan de hasta un 25%. Para ponerlo en perspectiva, el crecimiento previsto de la inteligencia artificial hasta el año 27 equivaldría al consumo anual de electricidad de Países Bajos o Suecia. Y no solo el entrenamiento de los modelos. Cada vez que generamos una imagen o hablamos con un chatbot, se consume energía. De hecho, se estima que el 80% de la huella ambiental de la inteligencia artificial viene de su uso cotidiano, no de su entrenamiento inicial. Incluso algo tan simple, tan sencillo como generar una imagen, que todos hacemos de forma habitual, requiere refrigeración equivalente a una botella de agua en los servidores. El ex CEO de Google, Eric Schmidt, fue claro: la inteligencia artificial podría incluso complicar mucho los objetivos climáticos actuales. Veamos la parte interesante de todo esto. Como bien decíamos, la IA no es solo parte del problema, sino que también puede ser, y en mi opinión será, parte de la solución. Evelyn Wang del MIT lo resumió muy bien, y es que tenemos la oportunidad de usar estas vastas capacidades computacionales para combatir el cambio climático. Aunque en el corto plazo el auge de la IA aumentará las emisiones, en el largo plazo podría reducirlas significativamente. La clave va a estar en cómo manejemos esta transición. Veamos ahora algunas estrategias para reducir este impacto. Algunas de estas estrategias ya están en marcha. La primera sería básicamente el hardware. Se están desarrollando chips especializados que consumen 25 veces menos energía y ofrecen 30 veces más rendimiento. También hay enormes innovaciones en refrigeración líquida o por inversión para enfriar los servidores sin derrochar electricidad. En otras palabras, hacer más con menos. El segundo o la segunda clave sería el software. Existen también algoritmos, vamos a llamarles verdes, que hacen el mismo trabajo con menos cálculos. Técnicas como el pruning o la cuantificación eliminan parámetros innecesarios y reducen el uso de bits. Esto ahorra energía y costes sin perder calidad. Aquí tienes un vídeo hablando de DeepSeek. Se ha desarrollado un LLM con muchísima capacidad, pero de un tamaño mucho más reducido y con menores necesidades de entrenamiento. Otra clave sería la inferencia. Mucha gente cree que entrenar la inteligencia artificial es lo más costoso, pero en realidad el 80% de la huella ambiental viene de cada vez que la usamos, es decir, del uso que hacemos, de las consultas, de los textos que generamos, de las imágenes, de los vídeos. Por eso se están optimizando los chips de inferencia, que son los que procesan todo esto, como los TPU de Google o el Neural Engine de Apple. El cuarto elemento podrían ser los centros de datos más inteligentes. Google, por ejemplo, ya programa tareas pesadas para momentos con abundancia de energía renovable. En ese caso distribuye dinámicamente las cargas entre centros de datos según la disponibilidad de sol o de viento. La quinta clave: energías limpias dedicadas a la inteligencia artificial. Hay un resurgir del interés por la energía nuclear para alimentar centros de datos.
Por ejemplo, Constellation Energy reabrió su reactor de 3 Mile Island, ahora llamado Crane Clean Energy Center, para dar energía limpia y confiable a la nube. También se están explorando opciones como reactores modulares pequeños, geotermia y almacenamiento de larga duración. ¿Cómo puede ser la inteligencia artificial una aliada en la transición energética? Y es que, más allá de reducir su propio consumo, la inteligencia artificial puede ayudarnos a transformar el sistema energético. Por ejemplo, redes eléctricas inteligentes que puedan equilibrar generación y demanda en tiempo real, evitando las sobrecargas. Por otro lado, algoritmos que optimizan el transporte. En este caso, Google Maps ya evitó 2,9 millones de toneladas de CO2, sugiriendo rutas más ecológicas, con menos tráfico y más eficientes. También el descubrimiento de nuevos materiales para baterías más sostenibles, o simulaciones para controlar el plasma en reactores de fusión como ITER, es decir, nuevas energías, o el avance en la investigación de nuevas energías. La inteligencia artificial, en este caso, no solo hace más eficiente lo que ya tenemos, sino que podría acelerar la llegada de esas tecnologías limpias que antes parecían ciencia ficción. Y en todo esto, ¿qué hace Europa al respecto de la tecnología, energía y estrategia? No debemos de olvidarnos, en este caso, de nuestra área geográfica, en la que en este caso yo me encuentro, y es que el continente europeo tiene un dilema. Quiere liderar la lucha climática, pero depende de baterías y tecnologías de inteligencia artificial fabricadas en Asia. En el año 2023, la empresa china CATL controlaba el 34% del mercado mundial de baterías. Europa tiene proyectos como Northvolt, pero necesita escalar rápido si quiere ponerse al nivel. De hecho, sin soberanía tecnológica y energética, corre el riesgo de quedarse atada a proveedores externos, que es lo que le está pasando ahora mismo, y limita en este caso su capacidad de acción. Para resolverlo, muchos pedimos menos burocracia, más colaboración público-privada y más inversión en innovación. De hecho, escribí sobre este tema en un artículo que titulé ¿Hacia dónde va Europa? En este caso hablaba sobre inteligencia artificial, la dependencia tecnológica y los desafíos del futuro. Te invito a leerlo si quieres profundizar en él, y además también grabé un vídeo sobre este tema que te dejo justo aquí. En verdad que estamos ante un momento muy decisivo. La inteligencia artificial puede ser el mayor obstáculo para cumplir los objetivos climáticos o el catalizador para lograrlos antes de lo previsto, como estamos viendo en este contenido. Todo depende de las decisiones que tomemos hoy. Invertir en I+D para hardware y software más eficiente. También usar energías limpias y confiables. También formar talento en la intersección entre la inteligencia artificial y la energía. O también impulsar políticas ambiciosas y bien coordinadas. La inteligencia artificial no es intrínsecamente buena ni mala. Todo dependerá de cómo la usemos. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que la IA terminará ayudando o perjudicando la lucha contra el cambio climático? Déjamelo en los comentarios, me encantará leerte y debatirlo contigo. Te recuerdo que este contenido lo vas a poder encontrar en mi blog, donde vas a ver algún vídeo interesante hablando también de este mundo de la energía. Recuerda que en el blog lo que hago es utilizarlo como medio de investigación, y es donde vas a poder encontrar incluso enlaces para poder profundizar más sobre todo esto. Y si eres de los que no le gusta leer y quieres escuchar, pues vete a mi canal de iVoox y descárgate ya este contenido, que ya lo tienes activo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya resultado interesante, espero que tengáis una fantástica semana, ya se acercan las vacaciones de verano que estamos todos deseando, y nos vemos en el próximo contenido. ¡Chao!